Hola mis amados, Dios los bendiga. Me place estar nuevamente aquí con ustedes para compartir una maravillosa palabra. Y bueno, hoy vamos a estudiar en el libro de Hebreos, el capítulo 9, los versos del 11 al 15. Y quiero que me acompañen en este libro, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor. Dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Por su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Amén. Pues miren mis amados, que hace algunos años, en el año 2012, fue dado a conocer por medios noticiosos, y son unos hechos reales, en una iglesia cristiana, desafortunadamente, el pastor de esa congregación fue acusado por unas feligreses de dicha iglesia, el cual manifestaron que este señor había abusado de estas mujeres. Fue acusado penalmente ante las autoridades de este país, y este hombre fue procesado y fue encarcelado por dichos abusos. Esa fue la situación que se presentó en ese entonces. Y vemos nosotros acá que algunas personas, pues, que han creído en el Señor Jesucristo, demuestran con su vaga manera de pensar y de actuar que no han creído. Invalidan lo que son, o invalidan la posición que tienen en Cristo Jesús con sus actitudes, con sus pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Pues bueno, mis amados, y lo que vemos nosotros acá es que Dios nos está llamando a la conciencia, a tener conciencia realmente de quiénes somos en Cristo Jesús nosotros. Los hijos de Dios no tenemos por qué tener un pensamiento y unos actos diferentes a los de nuestro Padre Celestial. Y en ese orden de ideas, mis amados, vamos nosotros a mirar en primera instancia qué es conciencia. Conciencia, según el diccionario bíblico viene del griego suneidesis, que significa uno conociendo, un conocimiento de uno mismo. Es un testimonio dado de la propia conducta por la conciencia. Es la facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios, aquello que está dispuesto
para gobernar nuestra vida. Y desde el punto de vista del diccionario español, la conciencia se define como el conocimiento que una persona tiene de sus pensamientos, de sus sentimientos y actos. Es la capacidad de una persona para reconocerse a sí misma. Es la capacidad que tiene una persona de tener percepción de su propia existencia y entorno. Ahora, también bíblicamente, la conciencia es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que moralmente es bueno o malo, impulsado siempre a hacer lo primero, es decir, lo bueno, y evitando hacer lo malo. Esto es conciencia. Ahora, pero de acuerdo al contexto del libro de Hebreos, vemos nosotros que el pueblo de Israel ofrecía sacrificios de animales, ofrecía los sacrificios de los toros, de los becerros, ¿sí?, de las cabras al Señor para perdón de pecados. Entonces, esos animales que ellos ofrecían a Dios realmente no quitaban el pecado, simplemente los cubrían. El sacerdote, pues obviamente entraba al lugar santísimo y una vez al año y expiaba los pecados del pueblo. Pero como le dije hace un momento, esos pecados no eran quitados, simplemente esos pecados no eran quitados, sino simplemente eran cubiertos. Y esto era una sombra de lo que Cristo iba a hacer en la obra de la cruz del Calvario. Así que la verdad de la que nosotros debemos tener conciencia hoy en día es que como hijos de Dios ya no tenemos sentimientos de culpabilidad. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos liberó del pecado y nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Esa es la verdad posicional. Esa es la verdad de la que nosotros debemos concientizarnos. Si realmente hemos creído en el Señor Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Ya no tenemos conciencia de pecado, nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué no tenemos esa conciencia de pecado? Hombre, porque nosotros fuimos limpiados por la sangre de Cristo, por el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahí el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre. Y eso fue suficiente para quitar nuestros pecados. Él ahí murió una sola vez y para siempre para quitar el pecado de la humanidad. Ahí se llevó todo eso. Nos libertó de la condenación, nos libertó de la esclavitud del pecado, de las enfermedades. Él nos liberó ahí de todo, nos dio salvación. Y en ese orden de ideas nosotros podemos decir que nuestra conciencia fue purificada. Es decir, esos pensamientos negativos y nefastos que nosotros teníamos respecto de nosotros mismos, ¿sí?, de que nosotros antes de conocer a Cristo éramos unos pecadores. Si era la condición de nosotros, una condición de maldad, de pecado. Entonces, y teníamos esa tendencia a hacer siempre lo malo. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída, por la naturaleza adámica o pecaminosa. Por eso hacíamos siempre lo malo nosotros. Pero eso fue quitado de una vez y para siempre
por la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Aunado a esto, mis amados, es por eso que nosotros, como hijos de Dios, no tenemos por qué seguir errando al blanco. Nosotros no tenemos por qué seguir en ese mismo círculo vicioso, ¿sí? Hoy pecamos, mañana no, pasado pecamos, traspasado sí, duramos un mes bien, al otro mes estamos mal, llegan las circunstancias a nuestra vida y, mejor dicho, nos desenfocamos y hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Entra el temor a nuestra vida y también nos desenfoca, y en fin, la angustia, las preocupaciones. O sea, esas son las actitudes que se ven reflejadas en nosotros cuando estamos frente a ese tipo de situaciones. Y lo que nosotros debemos tener conciencia es que ya Cristo nos liberó a nosotros de todo eso en la cruz del Calvario y no tenemos por qué seguir en ese mismo círculo vicioso. No tenemos por qué continuar nosotros con ese tipo de pensamientos, con ese tipo de sentimientos, con ese tipo de actitudes que de alguna manera contrarían la voluntad de Dios y no le agradan a Él. Actitudes que son del viejo hombre. Y debemos nosotros concientizarnos que ya el viejo hombre en nosotros murió y surgió un nuevo hombre. Tuvimos una nueva vida en Cristo Jesús por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero, ¿por qué pecamos nosotros entonces? Estamos en Cristo. ¿Por qué vivimos pecando? Es la pregunta que debemos hacernos nosotros aquí y en la cual debemos nosotros meditar, reflexionar. ¿Por qué pecamos? Si ya Cristo nos libró a nosotros y se supone que ya no somos nosotros unos pecadores, ¿sí? Que ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa, que ya no tenemos nosotros esa conciencia de pecado, ¿sí? Que nuestra conciencia ya fue purificada de toda contaminación de pecado. Si nosotros ya no somos personalmente responsables de pecado, entonces ¿por qué pecamos? Es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. ¿Por qué? Y la respuesta es simple, mis amados. La respuesta es simple, sencilla. Porque nosotros muy seguramente no hemos aceptado el perdón de Dios. El perdón de Dios por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No lo hemos aceptado y no hemos entendido ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso pecamos, por eso vivimos nosotros haciendo ese tipo de accionar. Llevamos una vana manera de vivir. Vayamos a lo que dice el libro de Juan, el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, versos 8 al 10. Y ahí Juan nos está explicando realmente por qué nosotros pecamos. Primera de Juan dice así, Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esto tiene que ver, mis amados, precisamente con esa confesión, ya sea del principio del pecado,
es decir, del pecado que se dio en el huerto del Edén. O sea, el pecado de la naturaleza caída. Tiene que ver con eso. Si nosotros realmente no hemos confesado ese pecado, o sea, que realmente nosotros no nos hemos arrepentido genuinamente, no hemos aceptado probablemente el perdón de Dios, entonces nosotros vamos a estar en esa naturaleza caída, ¿sí? Haciendo lo que el pecado nos dirige. O sea, seguimos siendo esclavos del pecado, de ese pecado original. Lo segundo es que si nosotros no hemos confesado, no confesamos nuestros pecados concretos, es decir, nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, ¿sí? Hacemos de nuevo, pero seguimos cometiendo tenemos esos pensamientos ahí pecaminosos, esos sentimientos, y que de alguna manera salen a flote con nuestras actitudes. Es decir, es lo que denominamos nosotros esos pecados que están ahí ocultos, arraigados ahí en nuestro corazón, de los cuales nosotros seguimos en eso mismo todavía. Por ejemplo, la envidia. Tenemos esa envidia ahí, nosotros sabemos, conocemos que tenemos la envidia, pero resulta que ahí está. No la hemos desechado. ¿Por qué? No la hemos confesado. Esos son los pecados concretos. Entonces, cuando nosotros no hemos confesado esos pecados concretos que nos están ahí carcomiendo nuestra mente, es por eso que nosotros somos impulsados a cometer esos actos pecaminosos. Pecados concretos que no hemos confesado. Y tenemos que confesarlos, ¿sí?, a nuestro Padre, pedir perdón por esos pecados, para nosotros dejar de estar cometiendo ese tipo de pecados. Y recordemos que el perdón es absolución del castigo del pecado, es decir, del pecado adámico, el que se cometió en el huerto del Edén. Y la purificación es absolución de esa contaminación de pecado, es decir, que si nuestras conciencias fueron purificadas, nosotros entonces tenemos esa absolución de esa contaminación, de eso que contaminó nuestra conciencia, nuestra mente, fue purificada por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y lo tercero, ¿por qué nosotros seguimos pecando? Porque no hemos confesado que realmente nosotros somos responsables de pecado. Es decir, cuando nosotros si no hemos hecho esa confesión de admitir esa responsabilidad de esos pecados de los cuales nosotros hemos sido personalmente responsables, si no los hemos confesado, nosotros vamos a seguir en esa misma situación. Le pongo un ejemplo. Si yo por lo menos tengo ira en mi corazón, y resulta que yo por la ira vengo y ofendo a alguien, a un amigo, compañero, a una persona, y resulta que si yo no confieso, no admito que soy responsable de esa mala actitud, sino que sí, listo, ok, perdón ya, pero resulta que fue un perdón ahí de dientes para afuera, pero no reconozco en mi interior delante de Dios que soy responsable de ese pecado y le pido perdón, pues eso va a quedar ahí. No hay una confesión de esa responsabilidad frente a ese pecado personal. Entonces vamos a seguir en ese mismo círculo,
Es decir, que yo estaría propenso a que más adelante cayera nuevamente en ese pecado. ¿Por qué? Por no haber confesado esa responsabilidad frente a ese pecado, delante de Dios y delante, obviamente, de la persona ofendida. Es por eso que nosotros vivimos pecando, vivimos errando al blanco, como hijos de Dios. Estas son las razones por las cuales nosotros seguimos en ese círculo vicioso. Y a lo que Dios nos está invitando aquí, frente a esta situación, es que realmente tengamos un arrepentimiento genuino delante de Dios. Un arrepentimiento genuino. Y arrepentimiento es simplemente un cambio de percepción, un cambio de mente o de pensamiento. Es un cambio de parecer. Arrepentimiento es un cambio de la reflexión moral. Eso es lo que Dios está esperando realmente de nosotros en ese sentido, para no continuar nosotros en ese mismo círculo vicioso, dando un mal testimonio con nuestra conducta, ¿sí?, frente al mundo. Es eso. Por eso es que el mundo no cree mucho en los cristianos de hoy en día. Es por eso. Porque nosotros no hemos sido conscientes. No tenemos conciencia de realmente quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso actuamos así. Pero ya es tiempo de que nosotros renovemos nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo, para que nuestra vida sea transformada y vayamos avanzando hacia el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Que vayamos nosotros madurando cada día en la fe, que esa fe vaya aumentando y que cada día nosotros nos mantengamos más firmes ahí en la fe y permanezcamos en la palabra de Dios. Es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Y los hijos de Dios, teniendo en cuenta esta verdad posicional, si nosotros tenemos conciencia de esta verdad, nosotros como hijos de Dios no debemos amar las cosas del mundo. Miremos lo que dice el apóstol Juan, precisamente en la primera carta de Juan. Miren lo que dice el apóstol, primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto dice el apóstol Juan para los hijos de Dios. Nosotros somos hijos amados, en quienes Dios se complace. Y si nosotros tenemos conciencia de quiénes somos en Cristo Jesús, que somos de la familia de Dios, que somos su pueblo escogido, somos real sacerdocio, nación santa, hijos amados en quien Él se complace. Nosotros no debemos estar amando
deseando las cosas del mundo, anhelando las cosas del mundo. Cuando nosotros tenemos ese deseo interno, porque ese deseo es la palabra epitumia, que es la misma palabra también concupiscencia. Cuando tenemos esos deseos nosotros, o sea, son esos impulsos que salen, nos conducen a nosotros a precisamente actuar mal, que nos dejamos dominar por todos esos impulsos, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, es decir, la soberbia de la vida. Eso es de naturaleza caída. Si nosotros estamos ahora en Cristo, somos nueva criatura, pues nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida, en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo es el que nos impulsa a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es el que dirige nuestra vida ahora, y Él nos va a guiar siempre a toda verdad, a la verdad de Dios. Lo que dice su palabra. No va a permitir que nosotros nos dejemos dominar por la carne. Pero si eso sucede es porque sencillamente nosotros no tenemos en cuenta a esa persona que gobierna nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Eso es no tener conciencia de hijo. El Hijo de Dios deja que el Espíritu Santo gobierne su vida, la dirija, y no anhela las cosas del mundo. No se deja impulsar por los deseos de esta carne. No reacciona a esta carne. No reacciona a las emociones. Cuando tenemos conciencia de hijos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así lo dice la palabra de Dios. Nosotros somos seres espirituales, no seres carnales. Y por lo tanto nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros andamos en el Espíritu Santo. Y vemos lo que dice el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y aquí corroboramos lo que nos dice el Señor en su palabra. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo que dice el apóstol Pablo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestra vida. Andemos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios y no bajo la carne. No andemos en nuestra prudencia, dice el Señor. En estos días hay un revuelo, prácticamente que a nivel mundial, porque ya está viendo en otras naciones. Y surgió en Estados Unidos, y es el caso de George Floyd. Una persona de color que murió en manos de un policía. Pero como consecuencia de la muerte de esta persona, pues surgieron disturbios y caos en gran cantidad de ciudades de Estados Unidos. Y surgió un movimiento denominado Black Lives Matter, que traducido al español significa vidas negras importan. Ese fue el movimiento que surgió. Y desde entonces eso ha sido, mejor dicho, un revuelo.
Si bien es cierto, la vida importa, a Dios le importa la vida, claro que sí, ni más faltaba, porque Él fue el creador de la vida, Él fue el dador de la vida, o mejor dicho, Él es el dador de la vida. A Dios le interesa el ser humano, independientemente de su color, independientemente de su etnia, independientemente de si es pequeño, si es grande. A Dios no le interesa eso, porque lo que realmente es válido es la raza humana. Eso es lo que le interesa a Dios, el ser humano como tal. No hay color, no hay etnia, no hay nada de eso. El libro de Gálatas nos indica de que ya no hay ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni gentiles, ni libres, nada. No hay nada de eso. A Dios no le interesa eso. Es la raza humana como tal. Eso es lo que vale. Entonces, tanto la vida de esta persona que murió como la del policía valen para Dios. Ambas son importantes para Dios. Y Dios los ama a ambos. Aquí la pregunta que hay que hacerse es si esta persona, y ojalá haya sido así, se haya podido haber arrepentido antes de morir de sus pecados. Por lo menos el policía tiene la oportunidad de arrepentirse, aunque haya hecho algo incorrecto. Pero si nosotros lo vemos bajo la mirada de Dios, ambos hicieron lo incorrecto. Y no voy a entrar a discutir ese tema, pero eso se lo dejo a cada uno de ustedes que estén viendo este video, para que mediten en eso. Ambos hicieron lo incorrecto delante de Dios, sin saber cómo estaban llevando sus vidas. No se trata de racismo, no, el problema no es eso. Esa palabra se la inventó fue el ser humano, el hombre se la inventó. Pero realmente en el fondo del asunto, lo que existe es el odio en el corazón del hombre. Eso es lo que existe, el odio. Y el odio es el que conlleva al hombre. El odio es el que desde muchos años atrás, es el que ha conllevado a la destrucción del ser humano, a que actúe de esa manera como actúa. Ustedes vieron los disturbios. Eso es una expresión de odio y de rebelión. Entonces el problema es el odio, el problema es el pecado en el corazón del hombre, que es el que conlleva a que el hombre actúe de esa manera. Ese es el problema. El pecado. Pero ¿cuál es el problema o el meollo del asunto en este tema o en este caso, de George Floyd? Es el movimiento que surgió, algo sutil, en donde ese movimiento lo que busca es defender la vida de las personas de color. Desde ahí ya están mal. No tengo nada, porque como hijo de Dios amo al ser humano, independientemente de su color. Porque para mí no interesa la raza. Porque soy un hijo de Dios, ese es el pensamiento de Dios y ese es mi pensamiento. Mi pensamiento alineado con el de Dios. Me interesa el ser humano como tal. Pero es un movimiento sutil, que lo que está contribuyendo es también a seguir incitando al odio y a la rebelión. Es eso. Pero los hijos de Dios, nosotros, como tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y Él nos ayuda a discernir, como nosotros tenemos conciencia de hijos, no tenemos una conciencia de pecados, sino una conciencia libre, purificada. Nosotros ahora tenemos la capacidad moral para juzgar lo que es bueno
o malo, ¿sí? Impulsado siempre a hacer lo bueno y evitando hacer lo malo, es decir, hacer lo que es correcto y no lo incorrecto. Entonces, el medio del asunto de ese movimiento es que surgieron las protestas y la gente protestando y rompiendo locales, destruyendo edificaciones, automóviles, incendiando todo. ¿Eso qué es? Odio en el corazón de las personas. Ese es el pecado que los tiene dominados, haciendo eso. La protesta es una forma de rebelizarse contra las autoridades, entre comillas, y eso no se ajusta a la voluntad de Dios. Eso va en contraposición a la palabra de Dios. El meollo del asunto es que por redes sociales transmitieron todo eso. Eso se viralizó. Todo el mundo empezó a replicar en las redes sociales y pusieron una foto negra y todas esas cosas ahí en las redes sociales. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Y le estoy hablando es a la iglesia, a cristianos. Hubo creyentes que se prestaron para esa situación, se dejaron engañar por el enemigo, se dejaron llevar por las emociones, por esos impulsos, esos deseos de la carne, se dejaron llevar. ¿Y qué pasó? Empezaron a replicar también todos estos creyentes por las redes sociales ese mensaje. Que lo hagan estas personas que no conocen de Cristo. Allí venga. Pero que lo hagan creyentes, aunque no participaron físicamente en unas protestas, participaron de manera indirecta por redes sociales, replicando esa imagen negra que decía vidas negras importan. A la luz de la palabra, eso va en contraposición a la voluntad de Dios. Nosotros los hijos de Dios no estamos llamados para eso. Nosotros los hijos de Dios estamos llamados a mostrar el amor de Dios hacia las personas, independientemente de su color, o de su cultura, o de su etnia, independientemente de cualquier condición en la que se encuentre. Estamos llamados a obedecer el mandato de Dios, que es el mandato del amor. Amar a nuestro prójimo. Así que mucho cuidado con lo que escuchamos, mis amados. Mucho cuidado con lo que vemos, porque no todo lo que hay en este mundo es moralmente bueno o correcto. Y mucho menos es conveniente para nuestra vida como cristianos. No nos conviene. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y aunque aparentemente para estas personas que promovieron ese movimiento por redes sociales y las protestas físicamente, aparentemente eso sea bueno, para Dios eso no es correcto, porque como lo dije anteriormente, eso es contrario a su voluntad. Y nosotros los hijos de Dios debemos acatar la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Tanto cuando nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, siempre vamos a hacer todo lo contrario a lo que Él nos dice. Eso se llama desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Ese es el pecado de la naturaleza caída. Eso fue lo que se dio en el principio, en el huerto del Edén. El objetivo de Satanás es engañar a las personas para impulsarlas a que hagan algo contrario a la voluntad de Dios
y el resultado siempre será el pecado. Así que el problema de este mundo es el pecado. Y eso se resuelve es por la fe en Jesucristo. Eso se resuelve es por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, poniendo nuestra mirada en la cruz, poniendo siempre nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. No poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo. El problema que estamos viviendo actualmente se resuelve es sometiéndonos a aquello dispuesto por Dios para gobernar nuestra vida, es decir, su Espíritu Santo. Esto es la prueba fehaciente de que hemos nacido de nuevo y que el viejo hombre murió cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando hacemos la voluntad de Dios y no la nuestra. Cuando dejamos de estar nosotros en ese círculo vicioso, esos actos pecaminosos. Esa es la evidencia de que nosotros realmente hemos nacido de nuevo. Si nosotros continuamos así, hay un problema y hay que revisar nuestra vida. El resultado del nuevo nacimiento no es estar bajo la ley del pecado, no es seguir siendo esclavo de él. Por el contrario, es obedecer la palabra de Dios, es hacer su voluntad. El diablo seguirá tentándonos para hacer que caigamos y destruir nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Pero nosotros debemos ser como Cristo, que obedeció a Dios en todo. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nunca conoció pecado. Y nunca pecó. Y vivió en esta tierra como un hombre, como tú, como yo. 100% Dios, 100% humano. Pero fue un hombre que siempre obedeció a Dios en todo. Fue guiado por el Espíritu Santo. Se sometió a la voluntad de Dios. Él tenía claro quién era. Él sabía que era hijo de Dios. Tenía conciencia de hijo, no de pecador. Y esa es la actitud que nosotros debemos tomar. Si nosotros somos conscientes de que somos hijos de Dios, nosotros vamos a pensar como Jesucristo, vamos a hablar como Jesucristo y vamos a actuar como Jesucristo. No como el hombre del principio, el de la naturaleza de la vida. Esa debe ser nuestra actitud. Y bueno, mis amados, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad para continuar con este video en una segunda parte. Dios los bendiga y nos vemos muy pronto. Chao, chao.